Bendiciones, shalom, bienvenidos una vez más a escuchar la palabra de Adonai. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, del Brit Hadashah, y la versión que estamos leyendo, la Sefer Dabar al-Estaf, una versión actualizada que viene adaptada al hebraísmo. Vamos a empezar. Padre eterno, te damos gracias, Adonai, nuestro Elohim todopoderoso. Gracias por todo lo que estás haciendo, Padre eterno. Gracias por tu palabra. Gracias por nunca abandonarnos, por siempre estar a nuestro lado, por guiarnos, por llevarnos por el camino del bien, por el camino de la rectitud, Padre. Gracias por devolvernos esa felicidad, esa alegría, Padre. Gracias por aceptarnos como tus hijos, como tu pueblo. Gracias por hacernos apartados para ti, Padre eterno. Gracias por todo. Esta lectura que vamos a hacer, que sea tu Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, guiándonos a través de ella siempre, como siempre lo pedimos. Que seas tú hablándonos, guiándonos siempre, en todo momento, y que seas tú a través de nosotros, Padre eterno. Gracias por todo, Adonai. Bendecimos por siempre tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dice el capítulo 9 de Lucas: y él llamó a los 12 para reunirlos, y Yeshua les dio a ellos poder y autoridad o dominio para expulsar todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Yahvé y sanar enfermos o enfermedades. Y él les dijo: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni dos túnicas. Y en la casa que entren, quédense allí, y de allí salgan. Y todos los que no los reciban, cuando salgan de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies para dar testimonio en contra de ellos. Y ellos salieron y fueron de aldea en aldea, sanando y anunciando las besorá, las buenas noticias, por todas partes. Y Herodes, el gobernador de la región, escuchó todo lo que estaba sucediendo y estaba perplejo, porque fue dicho por algunos que Johanán había sido levantado de entre los muertos, y otros decían que Elías, Eliyahu, había aparecido, y otros decían que un profeta se ha levantado de los profetas de la antigüedad. Y dijo Herodes a Johanán: yo le hice levantar su cabeza, es decir, decapitar. Así que ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y le reprochaba para verle. Y cuando los enviados, los apóstoles, regresaron, le contaron a Yeshua todo lo que habían hecho. Y él les tomó con él y se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida, que significa casa de pescadores. Y la multitud del pueblo, al darse cuenta de ellos, le siguió. Y él les recibió a ellos y les continuó hablando del reino de Yahvé, y sanaba a aquellos que necesitaban ser sanados. Y el día comenzaba a declinar, y los 12 vinieron a él y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y a los campos, y se alojen y obtengan comida y provisiones, porque donde estamos porque donde estamos es un lugar desértico. Y él les dijo a ellos: denle ustedes a ellos algo de comer. Y ellos le dijeron: nosotros no tenemos más que 5 rebanadas de pan, o 5 porciones de pan y 2 peces. Al menos que nosotros vayamos y compremos comida para todo este pueblo. Pero porque eran como 5,000 hombres, y él les dijo a los discípulos: hagan que se sienten en grupos de 50 hombres cada grupo. Y así lo hicieron, haciendo que todos se sentaran. Y él tomó los 5 rebanadas de pan y los 2 peces, y mirando hacia los cielos, él los bendijo a ellos, y partió el pan y los dio a los discípulos para ponerlos delante del pueblo. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró del pan 12 canastas. Y sucedió en un día de Shabbat. Estaba en oración aparte, y se le acercó a él sus discípulos. Se le acercaron a él los discípulos, y le preguntó a ellos diciendo, Yeshua se le acercó a los discípulos para preguntarle: la multitud del pueblo, ¿quién dicen ellos que soy yo? Y ellos le respondieron diciendo: unos que Johanán el inmersor, pero otros dicen que eres Eliyahu, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que se levantaron. Y él les dijo a ellos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y respondió
Pedro, dice, saltó ahí Kefa, el Mesías de Yahvé eres tú. Mashiach significa ungido. Y él les advirtió y les ordenó que no dijeran esto a ningún hombre, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y debe ser rechazado por los ancianos y los principales de la sinagoga de los escribas de la Torá y ser llevado a la muerte. Y en el día 3 será levantado. Y él les dijo a ellos, si un hombre quiere venir tras de mí, que se niegue a su alma, tome su propia estaca de ejecución, dice su propio árbol o estaca día a día, y camine tras de mí, porque el que desee salvar su alma perderá su alma, y el que pierda su alma por mi causa la salvará. ¿Por qué? Porque ¿en qué le será útil a un hombre si gana todo el mundo, si pierde y corrompe su alma? Porque el hombre que se avergüence de mí y de mis palabras, se avergonzará de él. El Hijo del Hombre, cuando venga en su esplendor, en su gloria, en su cabot, y en la del Padre, y de sus malachim hakadoshim, es decir, de sus mensajeros apartados. Y en verdad, yo les digo a ustedes, hay algunos de los que están aquí en pie que no experimentarán la muerte, hasta que vean el reino de Yahvé. Y pasaron como 8 días después que Yeshua les habló estas palabras a ellos, y tomó a Kefa y a Johanán y a Jacob, y subió al monte para hacer tefilá, es decir, oración allí. Y mientras estaba en oración, cambió la apariencia de su rostro, y sus vestidos se volvieron blanco y deslumbrante. Y he aquí 2 hombres hablaban con él. Eran Moshe y Eliyahu, es decir, Moisés y Elías. Y ellos aparecieron en cabod, en esplendor abundante, y hablaron de lo que habría de sucederle, que pronto se cumpliría en Jerusalén. Y Kefa y los que estaban con él estaban cansados y pesadamente durmiendo. Pero cuando ellos se despertaron completamente, vieron su cabod, su esplendor, a los 2 hombres que estaban con él. Y sucedió que mientras se separaban de él, le dijo Kefa a Yeshua, Moré, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Vamos a hacer 3 Sukkot, es decir, 3 cabañas, una para ti y otra para Moisés, una para Elías y una para Elías también, dice. Hasta que él dijo estas cosas, he aquí una nube vino y los cubrió a ellos en la gloria, en el esplendor, en la cabot de ellos en medio de la nube, y ellos estaban temerosos. Y aquí una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, a él escúchenle. Y cuando se escuchó la voz, Yeshua se encontró solo, y ellos guardaron silencio, y no hablaron palabra a nadie en esos días de todo lo que ellos habían visto. Y sucedió que al día siguiente, cuando bajaron del monte, salió una multitud hacia él. Y he aquí un hombre del pueblo gritó diciendo, Maestro, te ruego que mires a mi hijo, porque él es mi único. Y he aquí un ruaj, un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el ruaj lo derriba, y espumas le salen por su boca, y con dificultad se aparta de él, dejándolo lastimado. Y busqué a sus discípulos para que lo expulsaran el ruaj, el espíritu, pero no pudieron. Y respondió Yeshua y les dijo, oh generación carente de emuná, de confianza y torcida, de Barín, Deuteronomio 32:5. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y los soportaré? Traigan a su hijo acá. Y sucedió que cuando aún el hijo se acercaba, lo derribó el demonio a tierra y lo desgarró gravemente. Pero Yeshua reprendió el espíritu inmundo, el Ruach Hatamé, y sanó al joven y se lo entregó al padre. Y todos estaban asombrados de la grandeza de Yahvé. Y aconteció que todos estaban asombrados de todo lo que Yeshua hacía. Y él les dijo a sus discípulos, escuchen ustedes en sus oídos estas palabras, porque preparado está el Hijo del Hombre para ser entregado en las manos de los hijos de los hombres. Y ellos no entendieron lo que él les había dicho, y les fue ocultado a ellos para que no pudieran entender, y temían preguntarle. Y se levantó sobre sus corazones el pensamiento de quién era el mayor entre ellos.
Y sabiendo Yeshua los pensamientos de sus corazones, tomó él a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo a ellos: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre ustedes, este será el mayor. Y respondió Johanán diciendo: Moré, maestro, nosotros vimos a un hombre expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no camina con nosotros. Y le dijo Yeshua a él: no se lo impida. O sea, no le impidan esto, porque todo el que no es nuestro adversario, con nosotros es. O sea, el que no es de Hasatán. Y aconteció cuando se acercaban los días para él ser recibido arriba, él puso su rostro hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y entraron en una aldea de los Shonromín, esos son los samaritanos, para hacer los preparativos para él. Y ellos no lo recibieron allí, porque su rostro estaba hacia el camino a Jerusalén. Y cuando vieron Jacob y Johanán, sus discípulos, dijeron: Adoneinu, Adón nuestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego de los cielos y los consuma? Como está en 2 de Reyes 1, 9 al 16. Y él se volvió y los reprendió y les dijo: ¿no conocen ustedes, hijos, de qué ruaj ustedes son? Porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció cuando caminaban por el camino, le dijo un hombre: Adoní, mi amo, te seguiré a todo lugar que vayas. Y le dijo Yeshua: las zorras tienen sus guaridas, y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y él le dijo a otro hombre: sígueme. Pero el hombre respondió: Adón, deja que vaya a enterrar a mi padre. Y Yeshua le dijo: deja que los muertos entierran a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Yahvé. Y le dijo también a otro hombre: yo te seguiré, Adoní, mi amo, solo deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y a este Yeshua le dijo: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es aceptable, correcto o próspero para servir en el reino de Yahvé. Amén. Fuertes palabras de Yeshua aquí. Está comparando y está haciendo, vea que aquí está haciendo palabras de lo que le dijo Moisés y Elías, que le dijeron que él iba a morir, iba a pasar ya lo que iba a pasar. Y él se lo dijo a los discípulos, pero ellos no pudieron entender porque no fue. Dice que no fue, o sea, era para que ellos no entendieran en ese momento, ¿verdad? Entonces era necesario que pasara Yeshua por todo esto. Ya está Yeshua anunciando su muerte. Y esta parte crucial, ¿no? de lo que es el evangelio de Yeshua, las Besorá, las buenas noticias. Entonces aquí estamos viendo cómo Yeshua mandó a sus discípulos de dos en dos, y Herodes escuchó todo esto que estaba pasando y mandó a decir que era esto. Entonces muchos creían que era un profeta de antes que se levantó, Elías, pero era Yeshua, ¿no? Haciendo de las suyas aquí. Y nada, aquí está, multiplicó esos pocos panes y peces que tenían, y vea cómo alimentó tantas personas, 5,000 entre hombres nada más, sin contar a las mujeres y los niños, ¿no? Entonces vea este milagro que hace Yeshua. Y nada, entonces aquí también está diciendo que el que no sea como, que no reciba a este niño, o sea, eso es lo que él está diciendo, o sea, que tenemos que ser como niños realmente para poder entrar en el reino de Yahvé. Y nada, pues aquí están, estas son las palabras de Yeshua. Mire cómo él discierne aún los pensamientos de lo que ellos estaban allí pensando quién era el más grande. Y mire, ellos pensando quién es el más grande, Yeshua agarró un niño para enseñarle, ¿no? Y nada, vea como está diciendo aquí Yeshua, o sea, tomen su cruz todos los días, tomen su estaca, o sea, carguen esa cruz todos los días, esa estaca, y síganme, dice él. Y nada, aquí está estos hombres que dicen que quieren seguir a Yeshua, pero uno le dijo: déjame ir, entonces a enterrar a mi padre. Yeshua le dijo: ve, pero proclama estas buenas noticias. O sea, está bien, deje que ellos, los muertos, entierren a sus muertos, pero vaya y enseñe estas
palabras que estoy enseñándole a ustedes, ¿no? Y Yeshua está diciendo aquí, nadie que pone su mano en el arado, o sea, después que usted ya se entró y entró en esto, va a ir atrás a mirar luego para atrás. No, ya usted ya está. Y o sea, una persona que haga esas cosas, que ya entre y después se salga, esa es una persona que no es aceptable para Yahvé. Está diciendo, no está correcto hacer ese tipo de cosas, que yo me comprometo y después digo que no. O sea, hoy sí, mañana no. Es un llamado de atención aquí de Yeshua. Gracias, Padre Eterno, gracias Adonai por tus palabras, gracias por ser tan bueno, gracias por hablarnos, gracias por guiarnos a través de ella, gracias por decirnos el camino que nos lleva a la rectitud, a la verdad. Gracias, Padre, por enseñarnos esta palabra tan hermosa que podemos hoy en día entenderla, poder obedecer tus mandamientos, guardar los mandamientos que están en la Torá, Padre, para poder agradarte a ti. Gracias por la salvación que nos has dado, por el Yeshua que ha hecho todo esto para que nosotros pudiéramos ser acercados a ti, Padre Eterno, que estábamos antes alejados de todo, Padre. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendice a las personas que están escuchando estas palabras cada día más, que seas tú abriendo los ojos, dándole el entendimiento a cada uno de ellos, Padre, así como lo haces conmigo y con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender cada día más y a seguir tus caminos, Padre Eterno. Bendecimos por siempre tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.